14. Logan había insistido en subir a ayudar a la condesa a cuidar del joven Kilar Stern. Le mortificaban los remordimientos, y al parecer no solo por haber perdido los nervios delante de la hermosa hija del conde Drake. Para Solón, habían sido 10 segundos muy instructivos. El conde Drake y Solón se quedaron a solas. El anfitrión lo hizo pasar a su estudio. ¿Por qué no os sentáis? Dijo, mientras ocupaba su lugar detrás del escritorio. ¿De dónde sois, maese Tofusin? Era o bien cortesía o bien un señuelo. Solón soltó una risilla. Es la primera vez que me hacen esa pregunta. Se señaló a sí mismo como si dijera, ¿quieres mirarme la piel? No veo ningún anillo de clan, replicó el conde, ni cicatrices que indiquen que los han arrancado. Bueno, no todos los seties llevan los anillos. Hubiese jurado que sí, objetó el conde Drake. ¿A qué viene esto? ¿Qué pretendéis? Siento curiosidad por saber quién sois de verdad, maese Tofusin. Logan de Guirre no solo es un joven estupendo al que considero casi como un hijo, sino también y de repente el señor de una de las casas más poderosas del país. No os he visto nunca ni he oído hablar de vos, y de la noche a la mañana sois el consejero del chico. Eso me llama la atención. No me importa que seáis Seti, si es que lo sois, pero he pasado alguna temporada en Oka y Taugatu, y los únicos Seties que no se perforan las mejillas son los exiliados despojados de clan y de familia. Sin embargo, si sois un exiliado, deberíais tener las cicatrices de cuando os arrancaron los anillos, y no es el caso. Vuestro conocimiento de nuestra cultura es admirable, pero incompleto. Soy de la casa de Tofusin, buscavientos de la casa real. Mi padre estaba destinado en Shozendi. ¿Un embajador ante los magos rojos? Sí. Shozendi acepta a estudiantes de todo el mundo. Como no tenía ningún talento mágico, recibí mi educación entre los mercaderes y los nobles, que no son tan tolerantes. No llevar los anillos me hizo la vida un poco más fácil. Existen más motivos, pero no creo que el resto de mi historia sea de vuestra incumbencia. Me parece correcto. ¿Qué os llevó a Set? Preguntó Solón. La esclavitud, contestó el conde. Antes de incorporarme de lleno al movimiento que terminaría con la esclavitud en Cenaria hace 7 años, creí que una vía más moderada podría funcionar. Fui a Oka y a ver si podía descubrir modos de mejorar la vida de los esclavos. Por el tamaño reducido de la casa muy pequeña para un noble, incluso para un conde de baja alcurnia, Solón supo que su anfitrión no había sido un esclavista que luego se sintió culpable por su flamante riqueza. Debía de haber sido un cruzado genuino desde el principio. En Set todo es muy distinto, dijo Solón. El año de la alegría lo cambia todo. Sí, propuse la idea aquí, y hasta conseguí que se aprobara la ley, pero el Sacajé la saboteó de inmediato a base de sobornos. En vez de liberar a todos los esclavos el 7º año, había que ponerlos en libertad pasados 7 años de su adquisición. El Sacajé afirmaba que así era más sencillo, que sería ridículo comprar un esclavo el 6º año y poseerlo solo durante un mes o una semana. Por supuesto, en la práctica las cuentas las llevaba gente del Sacajé, de modo que, si en vuestro país el 7º año se celebraba por todo lo alto la liberación de los esclavos, aquí pasaban los años y nunca los emancipaban. Se convirtieron en esclavos de por vida. Les daban palizas, los sacrificaban en los juegos mortales, mandaban a sus hijos a las granjas de bebés. Tengo entendido que llegaron a ser un auténtico horror, comentó Solón. Las instauró el Sacajé, diciendo que serían sitios donde los hijos de las prostitutas podrían integrarse. Siendo esclavos, sí, pero integrados. Sonaba bien, pero nos regaló lugares como la Casa de Misericordia. Lo siento, no debería seguir. Fue una época negra. ¿Es que ese chico no piensa bajar? A lo mejor deberíamos ir empezando, dijo Solón. No creo que esto deba esperar y, a juzgar por el modo en que Logan miraba a vuestra hija, quizás se pasen un rato charlando. El conde soltó una risilla. ¿Ahora me ponéis vos a prueba? ¿Lo sabe el duque de Guire? Sí. Somos amigos. Regnus es reacio a exigirme que controle los escarceos de Logan, dadas las circunstancias de su propio matrimonio. No las conozco. ¿Podríais ilustrarme? Pidió Solón. No me corresponde a mí. En cualquier caso, Logan y Seraya se cansarán. ¿Qué problema los ha traído aquí? Katrina de Guire. Cuidado, advirtió el conde. ¿Os hizo entrega el duque de unas cartas que declaraban señor de Guire a su hijo en su ausencia? Habló del tema, pero tuvo que partir a toda prisa. Dijo que su mayordomo las traería. La duquesa de Guire ha robado las cartas y las ha destruido. Después ha ido a ver a la reina. ¿A ver a quién? El conde estaba estupefacto. ¿Acaso es inusual? No se tienen mucho aprecio. ¿Qué ha pasado? La señora de Guire ha solicitado que la nombraran tutora de Logan.
El rey las ha oído hablar. Ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado que lo sometería a consultas. ¿Qué significa eso? El conde Drake se quitó los quevedos y se frotó el caballete de la nariz. Significa que, si actúa con rapidez, el rey puede designar un tutor para Logan. ¿Tan mal lo haría Katrina de Gire? Preguntó Solon. El conde Drake suspiró. Legalmente, el rey puede poner a quien le apetezca en el lugar de Logan siempre que esté emparentado con él, lo que significa casi cualquier miembro de la nobleza. Además, en cuanto tenga al tutor colocado, ni siquiera Regnus podrá invalidar el nombramiento. Katrina acaba de entregarle la casa de Gire en bandeja al rey. Pero vos sois el procurador del duque de Gire, y él os comunicó sus deseos. ¿Acaso eso no vale para nada? Preguntó Solon. Si al rey le interesara la verdad, sí. En la práctica, necesitaríamos el pergamino de la familia de Gire, el gran sello del duque y una disposición temeraria a falsificar un documento de estado. El rey celebra audiencia en media hora. Me barrunto que este será el primer punto del orden del día. No hay tiempo, así de sencillo. Solon carraspeó y sacó un rollo de grueso pergamino y un gran sello. El conde Drake se sonrió y agarró el pergamino. Creo que de repente me caéis bien, maese Tofusin. Wendell Nord me ha ayudado a redactarlo, explicó Solon. Me ha parecido mejor dejaros a vos la firma y el sello. El conde Drake rebuscó en su escritorio, encontró una carta del duque y la situó encima de la escritura de custodia. Con trazos rápidos y seguros, falsificó a la perfección la firma de Regnus de Gire. Luego alzó la vista con expresión culpable y dijo, llamémoslo un vestigio de mi disipada juventud. Solon dejó caer un chorrito de lacre sobre el pergamino. Entonces, a la salud de la juventud disipada. La próxima vez te moverás, dijo Blind mientras Azot recobraba la conciencia con un gruñido. No creo que vuelva a moverme jamás. Me siento como si hubieran tirado mi cabeza contra una pared. Blind se rió, la segunda vez que Azot le oía hacerlo en poco tiempo. Estaba sentado al borde de su cama. Lo has hecho bien. Creen que estabas aturullado por haberte caído delante de la hija de Drake, de modo que lo achacan todo a una riña de críos. El joven señor de Gire se moría de remordimientos por haberte pegado. Por lo visto es todo un gigante bonachón, de esos que nunca se ponen nerviosos. También nos ha ido bien que tengas como un cuarto de su tamaño y que Será se haya enfadado con él. Has armado un buen revuelo. ¿Revuelo? ¡Qué tontería! En su mundo hay reglas para las peleas, de modo que no suponen más riesgo que el de quedar mal o hacerse un poco de daño. En el peor de los casos, se juegan su aspecto si les rompen la nariz o les dejan una cicatriz fea. No son peleas a vida o muerte. En su mundo, puedes luchar con un hombre y después hacerte su amigo. De hecho, jugarás tus cartas de tal modo que Logan se haga amigo tuyo porque, con un hombre como él, solo podéis acabar siendo grandes amigos o enemigos jurados. ¿Lo entiendes, Kilar? Pronto trabajaremos en tu nueva identidad. Sí, señor. Señor, ¿por qué no queríais que os viese maese Tofusin? Por eso me habéis ordenado que pelee con Logan, ¿no? Para actuar de distracción. Solon Tofusin es un mago. La mayoría de los magos varones no pueden distinguir si tienes talento con solo mirarte. Las magas, en cambio, sí. Hay disfraces contra su visión que te enseñaré más adelante, pero no tenía tiempo para hacerlo y no me apetecía subir la escalera y saltar por una ventana. Azot estaba confundido. Pero si no actúa como un mago. ¿Y tú cómo lo sabes? Preguntó Durzo. Azot no creía que responder no es como los magos de los cuentos fuese a complacer a Durzo. La verdad, explicó el maestro, es que Solon no le ha contado a Logan ni a nadie que es un mago, y tú tampoco lo revelarás. Cuando conoces los secretos de un hombre, tienes poder sobre él. El secreto de un hombre es su debilidad. Todo hombre tiene su debilidad, no importa. El maestro Blind dejó la frase en el aire, con los ojos repentinamente distantes, inertes. Se puso en pie y salió sin decir más. Azot cerró los ojos, desconcertado. Se preguntó por las rarezas de su nuevo maestro. Se preguntó por la hermandad. Se preguntó si Jalariel habría comprado su reválida. Se preguntó cómo le iría a Harl. Por encima de todo, se preguntó por Muñeca. ¿Qué tal, Azo? ¿Qué hay, Jai? Dijo Azot. Aunque entonó las palabras con el mismo énfasis de siempre, sintió morir una parte de sí mismo. Se suponía que esa era una de sus últimas excursiones como Azot. Pronto tendría que convertirse en Kilar. Caminaría diferente, hablaría diferente. Nunca volvería a visitar sus viejos barrios de las madrigueras. En ese momento comprendió que el mundo de Azot ya estaba muriendo, que jamás volvería a conectar con Harl.
No tenía nada que ver con las mentiras que contaría Kilar, y sí todo que ver con Rata. La situación había cambiado. Para siempre. Azot y Harl se miraron durante un largo rato en la sala común del local de Mama. Era casi medianoche, y pronto echarían del establecimiento a los ratas de hermandad. Eran bienvenidos en esa sala durante todo el día, pero solo les permitían dormir allí en invierno, y aún entonces únicamente se obedecían las reglas. Nada de peleas, nada de robos, nada de explorar más allá de la cocina y la sala común y nada de molestar a los adultos que entraban. Si algún rata se saltaba las normas, el acceso al local de Mamaka era denegado a su hermandad entera durante ese invierno. Por lo general, eso equivalía a la pena de muerte para el infractor, pues significaba que la hermandad tendría que dormir en las alcantarillas para resguardarse un poco del frío y se lo haría pagar. Aún así, la sala siempre estaba abarrotada. Había chimenea y un suelo cubierto de mullidas alfombras sobre las que se dormía muy bien. En un tiempo estuvieron limpias, pero sus cuerpos mugrientos las habían manchado. Por mucho que lo estropeasen todo, Mamaka nunca se enfadaba con ellos y cada pocos meses aparecían alfombras nuevas. Había sillas resistentes en las que tenían permitido sentarse, juguetes, muñecas y montones de juegos. A veces Mamaka hasta les compraba chucherías. Allí jugaban, alardeaban y chismorreaban a sus anchas con cualquiera, incluso con chicos que no fueran de su hermandad. Era el único lugar donde los ratas podían permitirse parecer niños. Era el único lugar seguro que conocían. A su regreso, Azot lo vio con otros ojos. Lo que hasta hacía tan poco se le había antojado el colmo del lujo era solo una sala cualquiera, con muebles feos y juguetes sencillos, porque los ratas de hermandad destrozarían cualquier cosa mejor. Lo mancharían todo y romperían los objetos delicados, no a mala fe sino por ignorancia. El lugar era el mismo. Era Azot quien había cambiado. Azot o Kilar, quienquiera que fuese, se asombró ante el hedor de los que fueran sus iguales. ¿Es que no se olían a sí mismos? ¿No les daba vergüenza? ¿No era solo él quien se abochornaba al ver lo que había sido? Como siempre hacía tras su clase de lectura con Mamaka, Azot había buscado a Harl. Sin embargo, ahora que se veían cara a cara, ninguno de los dos encontraba nada que decir. Necesito tu ayuda, comenzó Azot por fin. No había manera de disimular sus intenciones. No estaba allí para visitar a un amigo. Estaba allí para hacer un trabajo. ¿Mi ayuda? Necesito saber qué ha sido de Muñeca. ¿Dónde está? Y necesito saber qué está pasando con las hermandades. Claro, no debes de tener ni idea. No. Las hermandades ya no formaban parte de su vida. Nada era como antes. ¿Tu maestro te pega? Preguntó Harl, señalando los ojos morados de Azot. Fue en una pelea. Así que me pega, pero no como. Azot dejó la frase a medias. ¿No como Rata? ¿Cómo está? Inquirió Azot, haciéndose el tonto. ¿Por qué no me lo cuentas tú? Fuiste quien lo mató. Azot abrió la boca pero, al ver a dos pequeños en el recibidor de Mamaka, se calló. Blink te hizo matar a Rata para ver si eras capaz, ¿verdad? Preguntó Harl en voz baja. No. ¿Estás loco? En la cabeza de Azot resonaba el eco de la voz del maestro Blink durante los entrenamientos. Las cosas se saben. Las cosas siempre acaban sabiéndose. Harl adoptó una expresión dolida y no dijo nada durante un buen rato. No debería incordiarte, Azot. Lo siento. Solo debería darte las gracias. Rata me dejó destrozado. Ando siempre muy confundido. Lo odiaba, pero a veces cuando Rata desapareció y te vi alejarte con Blind, Harl parpadeó deprisa y apartó la mirada. A veces te odio. Me dejaste sin nadie. Pero eso no está bien, tú no hiciste nada malo. Fue Rata y yo. Azot no sabía qué decir. Su amigo volvió a parpadear con furia. Cállate, Harl se reprendió, secándose los ojos con un puño cerrado. Cállate. Azot era consciente de que hubiese debido decir algo. Habría debido consolarle de alguna manera, pero no sabía cómo. Harl había sido su amigo, era su amigo, ¿o no? Pero había cambiado. Y Azot había cambiado. Se suponía que ahora era Kilar, pero, lejos de eso, no era más que un impostor a caballo entre dos mundos a los que intentaba agarrarse mientras se desgajaban. Para sobrevivir al cataclismo llamado Rata, Azot se había aferrado a algo que no comprendía, pero de una cosa sí estaba seguro. Entre él y Harl se había abierto una sima a la que Azot temía acercarse aún sin distinguir su naturaleza, aún sabiendo solo de ella que contenía miedo e inmundicia. Harl le estaba dejando espacio para reconstruir los muros planteando su pregunta, una pregunta sencilla que se pudiera responder con sencillez, un problema que de verdad pudieran resolver. Muñeca, dijo Azot.
Sintió alivio al distanciarse del que fuera su amigo, y remordimientos por ese alivio. Replicó Harl. ¿Sabes que la? Ahora está bien. Está viva, pero no sé si saldrá adelante. Se ríen de ella. Ahora que tú no estás, no es la de antes. Llevo un tiempo compartiendo mi comida con ella, pero la hermandad se desmorona. Las cosas van muy mal. No tenemos suficiente comida. La hermandad, no nuestra hermandad. Azog mantuvo la expresión impasible, negándose a acusar cuánto dolía eso. No debería haber dolido. Fue él quien quiso dejarlo, fue él quien se fue, pero aún así le hacía sentirse vacío. Estarás solo. Serás diferente. Siempre. Jalaliel está en las últimas. Resulta que Rata robó el dinero de su reválida. Y ahora han perdido los muelles contra la hermandad del hombre ardiendo, y hay otras que también aprietan. ¿Han perdido? Harl torció el gesto. Si tanto te interesa, me echaron del dragón negro. Nos echaron a todos. No querían maricas ni besaratas, dijeron. ¿Estás sin hermandad? Preguntó Azot. Era un desastre. Los ratas sin hermandad eran presa fácil para cualquiera. Que Harl se hubiese mantenido con vida tras su expulsión era sorprendente, que tuviera comida para compartir con Muñeca, asombroso, y que estuviese dispuesto a compartirla, toda una lección. Unos cuantos nos hemos juntado durante una temporada. Nos llaman los maricas. Tengo pensado unirme a 2 puños, en el lado norte. Se dice que pueden dominar pronto el mercado de Durdun, dijo Harl. El Harl de toda la vida, siempre con un plan. ¿También aceptarán a Muñeca? La respuesta fue un silencio culpable. Se lo pedí. De verdad, Azot. Es que no quieren, y punto. Si tú Harl abrió la boca para añadir algo y luego la cerró. No hace falta que me lo pidas, Harl. Te he estado buscando para devolvértelo. Azot se levantó la túnica y se desató la faja llena de monedas, que entregó a Harl. Azot, esto pesa el doble que antes. Yo me ocuparé de Muñeca. Dame un par de semanas. ¿Puedes cuidar de ella hasta entonces? A Harl se le estaban llenando los ojos de lágrimas, y Azot tenía miedo de que le pasara lo mismo. Ya se llamaban Harl y Azot entre sí, no Jair y Azo. Le contaré a Mama Cal lo listo que eres, a ver si tiene trabajo para ti, dijo Azot. Ya sabes, por si no cuaja el asunto de 2 puños. ¿Me harías ese favor? Claro, Jai. Azo. Dijo Harl. ¿Sí? Harl vaciló y tragó saliva. Habría dado cualquier cosa por. Yo también, Harl. Yo también. 15. El precio de la desobediencia es la muerte. Día tras día, la frase daba vueltas en la cabeza de Azot mientras planeaba cómo desobedecería. El entrenamiento era brutalmente duro, pero no brutal. En las hermandades, un puño podía pegarle una paliza a alguien para escarmentarlo y cometer un error que lo dejara lisiado de por vida. El maestro Blind jamás cometía errores. Azot sentía exactamente tanto dolor como Blind quería, y que, por lo general, era mucho. ¿Y qué? Disfrutaba de 2 comidas al día. Podía comer tanto como desease, y Blind le quitaba el dolor de los músculos a base de entrenamiento. Al principio todo eran maldiciones y golpes. Azot no hacía nada a derechas. Sin embargo, las maldiciones eran aire, y los golpes un dolor pasajero. Blind nunca lisiaría a Azot y, si decidía matarlo, no había nada que él pudiera hacer para evitarlo. Era lo más parecido a la seguridad que había experimentado nunca. En cuestión de semanas, se dio cuenta de que le gustaba entrenar. Los combates de prácticas, las armas embotadas de entrenamiento, las pistas de obstáculos, hasta la botánica. Aprender a leer con Mamaka era difícil. ¿Y qué? 2 horas de frustración al día no eran nada. Azot no podía quejarse. Al cabo de un mes, se dio cuenta de que varía. No era obvio y, de no haberse habituado tanto a captar los estados de ánimo y reacciones de Blind, nunca habría reparado en ello, pero, de vez en cuando, veía una leve expresión de sorpresa cuando dominaba alguna habilidad nueva antes de lo que su maestro se esperaba. Eso lo impulsó a redoblar sus esfuerzos, con la esperanza de ver esa expresión no una vez por semana, sino una vez al día. Por su parte, Mamaka lo hacía descifrar garabatos durante más tiempo del que podía imaginarse. Tenía una manera de sonreír y decir exactamente lo correcto que hacía que se le pasaran las horas volando. Las palabras eran poder, decía la antigua cortesana. Las palabras eran una segunda espada para el hombre que las blandía bien. Y Azot las necesitaría si el mundo debía creer que era Kilar Stern, así que Mamaka trabajó con él en su nueva identidad, planteándole las preguntas que le harían otros nobles, ayudándole a idear anécdotas inofensivas sobre su juventud en el este de Cenaria y enseñándole rudimentos de etiqueta. Le dijo que el conde Drake le enseñaría el resto una vez fuera a vivir con su familia.
Cuando Azot atravesara la puerta de los Drake, le dijo, sería Kilar para siempre jamás. Blind lo entrenaría en una casa segura en la orilla oriental. Mama K se vería con él en uno de sus locales de ese mismo lado. Solo cuando empezase a acompañar a Blind en sus encargos regresaría a las madrigueras. Azot trabajó para ella con ahínco y sin quejas, salvo la vez en que, asqueado por su propia estupidez, lanzó un libro a la otra punta de la habitación. Estudió durante una semana en el infierno de la desaprobación de Mama K, hasta que le llevó unas flores que había robado y ella lo perdonó. Le había entregado a Harl dinero de sobra para ocuparse de muñeca, pero su amigo no podría limitarse a entregarle las monedas a la niña. Alguien podía robárselas. Lo peor era que muñeca estaba sola. Muda y con la cara destrozada a golpes, ella tampoco estaría haciendo muchos amigos. El precio de la desobediencia es la muerte, había dicho el maestro Blind. Y le había prohibido volver a ver a muñeca. Jamás. Mama K explicó a Azot que, con el tiempo, el maestro Blind lo apreciaría y confiaría en él, pero que, cuando decía cosas como aquella, por el momento Azot debía tomarlas como la ley. Eso le infundió esperanzas, hasta que Mama K se lo aclaró. Se refería a la ley de la calle, que era inmutable y omnipotente, no a la patética ley del rey. Era una pena, porque Azot necesitaba ver a muñeca una última vez. Cuando por fin le surgió la oportunidad, no fue gracias a ninguna artimaña suya. El maestro Blind tenía un trabajo, de modo que dejó a Azot solo. También dejó una lista de tareas, pero Azot sabía que, si se daba prisa, podía terminarlas todas y aún así disponer de varias horas antes de encontrarse con Mama K para su lección de lectura. Se volcó en cumplir con la lista. Sacó el polvo a la sala de las armas, sin olvidarse de usar una escalera para llegar a las hileras más altas y al equipo que estaba fuera de su alcance. Revisó y limpió las armas de práctica de madera. Aceitó y limpió las herramientas que el maestro Blind había utilizado recientemente. Aplicó un tipo distinto de aceite a las dianas y los muñecos de cuero que el maestro le hacía atacar durante horas enteras. Repasó las costuras de aquellos que había pateado el propio maestro y, al ver que varios puntos habían saltado, volvió a coserlos. No era muy diestro con la aguja, pero, aunque solo fuera en aquello, el maestro Blind toleraba un trabajo menos que perfecto. Barrió el suelo y, como siempre, no tiró la suciedad a la calle, sino que la recogió en un cubo pequeño. El maestro Blind no quería que saliese de la casa segura. Nunca, a menos que tuviese órdenes directas. Se sorprendió a sí mismo limpiando por segunda vez una daga de Blind. Era una hoja larga y delgada con una minúscula filigrana de oro. Por obra de la casualidad o del paso del tiempo, el oro se había desgastado en los surcos practicados para él, de modo que se había metido sangre en los estrechos cauces de la filigrana. Blind había usado la daga hacía poco y debía de haber tenido prisa al enfundarla. Azot empleó la punta de otra fina daga para sacar la sangre. Debería haber hundido la hoja en agua para después frotarla con vigor, pero aquella era su última tarea. Mama K, no lo esperáis hasta al cabo de 3 horas. Si se entretenía hasta entonces con sus tareas, no sería culpa suya no actuar. ¿Qué pasa si no haces nada? Le había preguntado Blind. Nada. Eso conlleva un precio y una libertad terrible, chico. Recuérdalo. El maestro Blind lo había dicho a propósito de actuar contra un muriente cuando la situación parecía arriesgada, pero Azot sentía el peso de aquellas palabras en ese momento. Si hago algo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el maestro Blind me mate. Eso era bastante malo. Las posibilidades de que sucediera eran escasas, sin embargo. A diferencia de otros ejecutores que podían pasar la vida entera en las madrigueras, el maestro Blind solo aceptaba encargos de quienes pudieran permitirse sus tarifas. Eso solía significar nobles. Eso significaba siempre el lado este. De modo que estaría en la otra punta de la ciudad. Lo peor de verdad si no hago nada. Muñeca muere. Dejó la daga con una mueca. Encontrar a muñeca no era tan fácil como proponérselo. La hermandad del dragón negro había dejado de existir. Había desaparecido sin más. Kilar fue a su antiguo territorio y descubrió que se lo habían comido Mano Roja, Hombre Ardiendo y Cuchillo Oxidado. Los viejos dragones negros garabateados en edificios y acueductos empezaban ya a descolorarse. Llevaba un par de dagas, pero no tuvo que usarlas. En un momento dado lo pararon varios ratas de Hombre Ardiendo, pero uno de los mayores había formado parte de sus lagartos. El chico les dijo unas palabras a los demás, que estaban a punto de atracar a Azot, y lo dejaron correr. El lagarto no llegó a dirigirle una sola palabra. Cruzó de un lado a otro su antiguo territorio media docena de veces, pero sin encontrar a muñeca.
Le pareció ver a Corbin Fisillo, alguien que siempre había sabido que era importante y del que ahora sabía, porque se lo había contado el maestro Blint, que era uno de los 9. Sin embargo, todos los ratas de hermandad que vio guardaron las distancias. Se estaba agotando el tiempo cuando Azot pensó por fin en la vieja panadería. Muñeca estaba allí, sola. Se encontraba de espaldas a él y, por un momento, Azot se quedó quieto, temeroso de llamar su atención. Entonces ella se volvió. Los efectos del sadismo de Rata eran evidentes. Un mes no había bastado para que sus heridas sanaran. Solo había bastado para mostrar al mismo tiempo el aspecto que debió de tener su cara en las últimas semanas y el que tendría durante el resto de su vida. Rata la había golpeado primero, le había pegado hasta dejarla sumisa o inconsciente. Luego le había llevado el cuchillo a la cara. Un corte profundo trazaba una curva desde el rabillo del ojo izquierdo hasta la comisura de la boca. Se lo habían cosido con docenas de puntos minúsculos, pero la cicatriz tiraría para siempre de la boca de Muñeca en una media sonrisa antinatural. En la otra mejilla tenía un corte ancho en forma de X, a juego con otra X más pequeña que le cruzaba el centro de los labios. Comer, sonreír, fruncir la boca, cualquier movimiento de los labios debía de haber sido un tormento. Aún tenía un ojo hinchado, y Azot no estaba seguro de que fuera a poder usarlo nunca más. Las demás heridas posiblemente desaparecerían con el tiempo. Una costra en la frente, el contorno amarillo casi indistinguible de su otro ojo y una nariz que debían de haberle enderezado, porque Azot estaba convencido de que Rata se la había roto. En conjunto, su cara era el testimonio de crueldad que se había pretendido. Rata quería que todo el que mirase a Muñeca supiera que no había sido un mero accidente. Quería que todos supieran que aquello se había hecho adrede. Por un momento, Azot deseó que la muerte de Rata hubiera sido más espantosa todavía. El tiempo pareció arrancar de nuevo. Estaba mirando fijamente a Muñeca, contemplando la cara de su amiga con horror manifiesto. Los ojos de la niña, que habían estado tan llenos de sorpresa y repentina esperanza, se poblaron de lágrimas. Se tapó y dio media vuelta, llorando en silencio, sacudiendo sus delgados hombros. Azot se sentó a su lado. He venido en cuanto he podido. Ahora tengo un maestro y he tenido que desobedecerle solo para estar aquí, pero no podía dejarte tirada. No lo has pasado muy bien, ¿verdad? Muñeca empezó a sollozar. Azot se imaginaba los motes que debían de haberle puesto. A veces le entraban ganas de matar a todos los habitantes de las madrigueras. ¿Cómo podían reírse de Muñeca? ¿Cómo podían hacerle daño? Era un milagro que siguiera viva. Un milagro, y Harl. Harl debía de haberse jugado la vida una docena de veces. Azot se acercó a ella y la atrajo hacia sí. Muñeca se dio la vuelta y se agarró a él como si sus lágrimas pudieran arrastrar la corriente abajo. Azot la abrazó y lloró. Pasó el tiempo. Azot se sentía como si lo hubieran exprimido. No estaba seguro de cuánto tiempo la había abrazado, pero sabía que había sido demasiado. Tengo buenas noticias, le dijo. Muñeca lo miró con esos grandes ojos castaños. Ven conmigo, añadió Azot. Juntos salieron de las madrigueras, cruzaron el puente de Banden y llegaron a la villa del conde Drake. Muñeca abrió los ojos como platos cuando se dirigieron a la mansión del conde, y más aún cuando el viejo portero franqueó el paso a Azot y los acompañó adentro. El conde Drake estaba en su estudio. Se puso en pie y les dio la bienvenida, evitando de algún modo sorprenderse siquiera por el terrible aspecto del rostro de Muñeca. Era mejor persona que Azot. ¿Te ha contado Azot por qué estás aquí, señorita?, preguntó el conde. El nombre era una elección consciente. Muñeca formaba parte de la vida de Azot. No formaría parte de la de Kilar. No debía conocer su nuevo nombre. Muñeca meneó la cabeza con timidez, agarrada a Azot. Te hemos encontrado una familia, Muñeca, explicó el conde Drake. Quieren que vivas con ellos y seas su hija. Cuidarán de ti. No tendrás que dormir en las calles nunca más. Sirven en una casa de aquí, en el lado este. Si no quieres, no tendrás que volver nunca más a las madrigueras. Por supuesto, todo había sido un poco más complicado. El conde Drake conocía a la familia desde hacía tiempo. Habían acogido a otros huérfanos hijos de esclavos a lo largo de los años, pero no podían permitirse alimentar a otro. De modo que Azot había jurado costear la manutención de Muñeca con su paga, que ya era generosa y que, según el maestro Blint, aumentaría a medida que se fuese haciendo más útil. Al conde Drake no le había hecho gracia ocultarle ningún secreto al ejecutor, pero, después de que Azot le explicara lo sucedido, se había mostrado dispuesto a ayudar. Muñeca se aferró a Azot, incapaz de comprender o de creer lo que el conde acababa de decir. Drake se puso en pie.
Bueno, estoy seguro de que probablemente desearás decirle algunas cosas, y yo tengo que preparar el carruaje, de modo que si me disculpáis los dejó a solas, y Muñeca miró a Azot con ojos acusadores. Nunca fuiste tonta, dijo él. Muñeca le apretó la mano con fuerza. Mi maestro me ordenó no volver a verte. Hoy es la última vez que estaremos juntos. Muñeca le tiraba de la mano, con expresión belicosa. Sí, la última, repitió él. No es lo que yo querría, pero como se entere de que lo he desobedecido aunque sea con esto, me mata. Lo siento. Por favor, no te enfades conmigo. Muñeca lloraba y él no podía hacer nada. Ahora tengo que irme. Volverá en cualquier momento. Lo siento. Apartó con esfuerzo la mirada de su amiga y caminó hacia la puerta. No me dejes. La voz le surcó la columna como una lanza de hielo. Se volvió, incrédulo. Era una voz de niña pequeña, exactamente la que uno esperaría si no supiera que Muñeca era muda. Por favor. Rogó la niña. Era una voz bonita, incongruente al salir de la máscara maltrecha que Rata le había dejado por cara. A Azog volvieron a poblársele los ojos de lágrimas, y salió corriendo por la puerta. Para chocar contra alguien alto, delgado y duro como si estuviese tallado en roca maciza. Azog cayó de culo y levantó la vista horrorizado. El maestro Blink tenía la cara amoratada de furia. ¿Cómo te atreves? Gritó. Con todo lo que he hecho por ti, ¿me desafías? Acabo de matar a uno de los 9 y ¿qué haces tú? Pasearte por la zona de ejecución durante 2 horas, para que todo el mundo sepa que el aprendiz de Blint estuvo allí. Puede que me hayas buscado la ruina. Levantó a Azog del suelo como si fuera un gatito y le pegó. La fuerza del golpe rasgó un jirón de túnica que se quedó en la mano de Blint mientras Azog salía despedido hacia atrás. Blint se adelantó y esta vez golpeó a Azot en la mandíbula con el puño cerrado. La cara del chico rebotó contra el suelo del conde y apenas pudo ver que Muñeca arremetía contra el maestro Blint mientras la enorme espada negra salía de su vaina. No le hagáis daño a ella. Gritó Azot. Se lanzó sobre Blint como un loco y agarró el filo de sentencia, pero Blint era una fuerza de la naturaleza. Alzó a Muñeca en vilo con la otra mano y la sacó al pasillo. Corrió el cerrojo, lo descorrió y volvió a correrlo en rápida sucesión. Entonces se volvió de cara a Azot, pero lo que estuviera a punto de decir murió en sus labios. La gran espada negra seguía enterrada en las manos del chico, cortando hasta el hueso. Solo que ya no era negra. La hoja brillaba con un resplandor azul. Un fuego azul incandescente envolvió la mano de Azot, le quemó de frío los dedos heridos, se extendió por el filo hacia la empuñadura. No, eso no. Es mío. Gritó Blint. Arrojó la espada a un lado como si fuera una víbora, lejos de los dos. La ira de sus ojos había dado paso a una furia absoluta y ciega. Azog ni siquiera vio venir el primer golpe. Ni siquiera supo cómo volvía a estar en el suelo. Algo húmedo y pegajoso le enturbiaba la visión. Entonces el mundo se desvaneció en una sucesión de duros impactos, luz cegadora, dolor, el intenso aliento a ajo del maestro Blint y unos gritos y golpes en la puerta que se hicieron cada vez más lejanos. 16. Durzo contempló la espumosa cerveza marrón como si contuviera respuestas. No iba a darle ninguna, y él debía tomar una decisión. Lo rodeaba el habitual jolgorio forzado del burdel, pero nadie, hombre o mujer, lo molestaba. Quizá fuera por sentencia, desenvainada sobre la mesa a su lado. Quizá fuera solo por la expresión de su cara. No le hagáis daño a ella. Había gritado Azot. Como si Durzo fuera a asesinar a una niña de 7 años. ¿Por qué clase de monstruo lo tomaba el chico? Vino a su mente la tremenda tunda que había dado a Azot, golpeando de cualquier manera esa tierna carne infantil hasta dejarlo inconsciente, antes de que el conde Drake echara la puerta abajo y lo agarrase. Casi había matado al conde en ese momento, de tan enloquecido que estaba. Drake lo había mirado de una manera maldito, fuera el conde Drake y sus condenados ojos de santurrón. Ese azul incandescente. Maldito fuera. Maldita toda la magia. Con ese destello azul de sentencia había visto morir su esperanza. La esperanza ya agonizaba desde que Bonda falleció, pero ese azul era una puerta que se cerraba para siempre. Significaba que Azot era digno allí donde Durzo no lo era, como si todos sus años de servicio no valieran nada. El chico le estaba arrebatando todo aquello que lo hacía especial. ¿Qué le quedaría a Durzo Blint? Cenizas. Cenizas, y sangre, y nada más. De repente la espada que tenía delante parecía una burla. Sentencia. ¿Dar a la gente lo que se merece? Si de verdad me dedicara a eso, tendría que tragármela hasta la maldita empuñadura. La última vez que había estado tan cerca de la locura fue al morir Bonda, hacía 4 meses y 6 días.
Con un suspiro, hizo girar la cerveza en el vaso, pero no bebió. Ya tendría tiempo de sobra para eso luego. Luego, después de tomar su decisión, necesitaría una jarra. Necesitaría 12, con independencia de lo que decidiese. Había bebido mucho con Bonda. Eso cabreaba a su hermana. Por supuesto, la relación entera había cabreado a Mama, que había prohibido a Durzo que se viera con su inocente hermanita. Había prohibido a Bonda que se viera con el ejecutor. Tan lista para otros asuntos como era, lo único que logró Mama Cat fue espolear una relación que podría no haber existido de otro modo. Aún rodeado de carne fácil, previo pago o no, la hermana pequeña de Wimbre había despertado de repente la curiosidad de Durzo. Quería saber si aquella pose virginal era un camelo. Lo era. Durzo se había llevado un chasco, pero lo disimuló pagando hipocresía por hipocresía. En cualquier caso, Bonda tenía muchos otros misterios. No siempre lo trataba bien, pero al menos no le tenía miedo. Durzo no creía que lo conociese lo bastante bien para tenerle miedo. Bonda daba la impresión de surcar la superficie de la vida mientras los demás se hundían hasta el cuello en el agua de las alcantarillas. Durzo no la entendía, y eso lo embelesaba. Después de que empezara su romance, podría haberlo mantenido en secreto. Era posible. Conocía el día a día de Wimbre lo bastante bien para haber mantenido oculto el asunto durante años. Pese a toda la perspicacia de Wimbre, Durzo sabía ser inescrutable. Sin embargo, no había sucedido así. Bonda se lo había contado a su hermana. Probablemente lo había anunciado a las primeras de cambio, conociéndola. Quizá hubiera sido un gesto insensible, pero Bonda no sabía lo que se hacía. Pon fin a esto ahora, Durzo Blind le había dicho Wimbre, con considerable calma. Ella te destruirá. Quiero a mi hermana, pero será tu ruina. Todo habían sido palabras. Palabras de Wimbre para salirse con la suya, como siempre. Con todo su poder, la enfurecía no poder dirigir las vidas que más le interesaba controlar. El tiempo le había dado la razón, por supuesto. Quizá no en el modo en que ella pensaba, pero había acertado. Wimbre siempre había entendido a Durzo mejor que ninguna otra persona, y él la comprendía a ella. Eran espejos uno del otro. Wimbre Kirena habría sido perfecta para él si él pudiera amar lo que veía en el espejo. ¿Por qué pienso en todo esto? Son estupideces, agua pasada. Ya terminó todo. Había que tomar una decisión. ¿Educaba al chico y conservaba la esperanza, o lo mataba de inmediato? Esperanza. Ya. La esperanza son las mentiras que nos contamos sobre el futuro. Había tenido esperanzas antes. Había osado soñar con una vida diferente, pero al llegar el momento. Se te ve pensativo, Gaelan Fuego de Estrella, dijo un bardo ladesiano, que se sentó delante de Durzo sin pedir permiso. Estoy decidiendo a quién matar. Vuélveme a llamar así y saltarás al primer puesto de la lista, Aristarco. El bardo sonrió con la confianza de quien sabe que sus perfectos dientes blancos no hacen sino resaltar una cara agraciada. Por los ángeles de la noche. Sentimos una curiosidad tremenda por lo que ha pasado estos últimos meses. Tú y la sociedad podéis iros a tomar por saco, le espetó Durzo. Creo que te gusta nuestra atención, Durzo Blind. Si nos quisieras muertos, estaríamos muertos. ¿O de verdad estás atado por ese código tuyo de sentenciar y dar a cada uno lo que se merece? Es una cuestión muy debatida en la sociedad. ¿Todavía peleándoos por los mismos asuntos, eh? ¿No tenéis nada mejor que hacer? Hablar, hablar, hablar. ¿Por qué no hacéis algo productivo por una vez? Lo intentamos, Durzo. A decir verdad, por eso estoy aquí. Quiero ayudarte. Qué amable. ¿Lo has perdido, no es así? Preguntó Aristarco. ¿Lo has perdido, o te ha abandonado? ¿De verdad escogen las piedras a sus propios amos? Durzo reparó en que estaba haciendo girar el cuchillo entre sus dedos una vez más. No era para intimidar al ladesiano, que con aplomo encomiable no lanzó ni una mirada fugaz al arma, sino para mantener las manos ocupadas. No servía para nada. Paró. Te diré por qué nunca he sido amigo de ninguno de vosotros, Aristarco. No sé si vuestro pequeño círculo se ha interesado alguna vez por mí, o si solo le interesa mi poder. Una vez, casi me decidí a revelar algunos de mis misterios, pero me di cuenta de que lo que compartiera con uno de vosotros, lo compartía con todos. Así que dime, ¿por qué iba a dar semejante poder a mis enemigos? ¿A eso hemos llegado? Preguntó Aristarco. ¿Enemigos? ¿Por qué no nos borras entonces de la faz de la tierra? Estás más capacitado que nadie para ese empeño. No mato sin motivo. El miedo no es suficiente para motivarme. Quizá escape a vuestra comprensión, pero puedo tener poder sin usarlo. Aristarco se acarició la barbilla. Entonces eres mejor hombre de lo que muchos se temen.
Ahora veo por qué fuiste elegido de buen principio. El bardo se puso en pie. Debes saber una cosa, Durzo Blint. Estoy lejos de casa y no dispongo de los medios que desearía, pero, si acudes a mí, te prestaré toda la ayuda que pueda. Y saber que has considerado justa la causa será explicación suficiente para mí. Que tengas un buen día. El hombre salió del burdel, sonriendo y guiñando el ojo a las putas que parecían decepcionadas al perder ese cliente. Durzo vio que el bardo llevaba su encanto como una máscara. Las máscaras cambian, pero los enmascarados siguen siendo los mismos, ¿no? Durzo había convivido tanto tiempo con la ed de la humanidad que veía porquería en todos los corazones. Sabía que la porquería estaba allí. En eso tenía razón. Había mugre y oscuridad incluso en el corazón de Rimbold Drake. Pero Drake no actuaba al dictado de esa oscuridad, ¿verdad? No. Ese enmascarado, aunque fuera el único, sí había cambiado. El miedo no es suficiente para motivarme, había dicho mientras planeaba el asesinato de un niño. ¿Pero qué clase de monstruo soy? Estaba atrapado. Verdadera y desesperadamente atrapado. Había matado a Corbin Fisil ese mismo día. El Shinga y los 9 habían sancionado la muerte. Corbin gestionaba las hermandades como si estuviera en Calidor, enfrentando unas contra otras, fomentando una guerra abierta entre ellas y sin hacer absolutamente nada para regular la brutalidad en su seno. Los calidoranos actuaban de aquel modo creyendo que así los mejores saldrían solos, pero el Sacajé quería miembros, no monstruos. Peor aún, acababan de llegarles ciertos indicios de que Corbin podría haber estado trabajando realmente para Calidor. Eso era inexcusable. No el aceptar el trabajo, sino aceptarlo sin informar al resto de los 9. La primera lealtad debía ser siempre hacia el Sacajé. La muerte estaba sancionada y había sido justa. Eso no significaba que los amigos de Corbin fuesen a aceptarla. Durzo había matado antes a miembros de los 9, pero siempre con especial cuidado de ocultar quién había sido el responsable. Azot había paseado como si tal cosa por su zona de actuación durante horas, un poco antes de que consumase el encargo y hasta mucho después. Demasiada gente sabía o sospechaba que Durzo había adoptado a Azot como aprendiz para que nadie los relacionase. Ha sido una ejecución chapucera, dirían. A lo mejor Durzo Blint empieza a perder facultades. Ser el mejor lo convertía en un objetivo. La apariencia de debilidad proporcionaba a cualquier ejecutor de segunda la esperanza de ocupar su puesto. Azot no podía haberlo sabido, por supuesto. Había tantas cosas que aún no sabía. Sin embargo, en ese destello azulado de la hoja de sentencia, Durzo había visto su propia muerte. Si dejaba vivir al chico, él moriría. Tarde o temprano. Y allí estaba. La economía divina. Para que alguien viviera, alguien debía morir. Durzo Blint tomó su decisión y empezó a beber. El maestro Blint no ha venido a verme. No respondió Mama K. Han pasado 4 días. Me dijisteis que ya no estaba enfadado conmigo, dijo Azot, cerrando las manos en puños. Pensaba que se las había cortado, pero estaban bien. Le dolían muchos otros puntos de su cuerpo, con lo que la paliza no había sido imaginaria, pero sus manos estaban bien. 3 días. Y no está enfadado. Bébete esto. No. No quiero más de esa porquería. Me pone peor. Lamentó las palabras en el mismo instante de pronunciarlas. Mama K alzó las cejas y enfrió la mirada. Aún arrebujado entre las mantas calientes de un dormitorio libre en el local de Mama K, cuando los ojos de la mujer se volvían gélidos nada podía transmitir calor. Niño, deja que te cuente una historia. ¿Has oído hablar de la serpiente de Arán? Azot negó con la cabeza. La serpiente tiene 7 cabezas pero, cada vez que alguien le corta una, crecen 2 más en su lugar. ¿De verdad? ¿Existe realmente algo así? No. En Arán la llaman la serpiente de la Lesh. Es imaginaria. Entonces, ¿por qué me habláis de ella? Preguntó Azot. ¿Te estás haciendo el obtuso adrede? Al ver que el chico no respondía, Mama Cat prosiguió. Si me dejas terminar, verás que la historia es una analogía. Las analogías son mentiras que cuentan los mayores. ¿Por qué? Tantos días en la cama estaban volviendo, respondió Azot. ¿Por qué cuenta nadie mentiras? Porque son útiles. Ahora bébete tu medicina y luego cierra la boca, respondió Mama K. Azot sabía que se estaba pasando, de modo que no preguntó nada más. Se bebió el espeso brebaje con sabor a menta y anís. Ahora mismo el Sacajé tiene su propia serpiente de Arán, Azot Kilar. ¿Te suena Corbin Fisil? Azot asintió. Corbin era el joven apuesto e imponente que visitaba de vez en cuando a Halaliel. Corbin era uno de los 9. Era el encargado de las hermandades de niños. Era. Casi graznó Azot.
No le correspondía saber siquiera que Corbin era importante, y mucho menos cuán importante.